bienvenidos a un podcast más sobre el derecho laboral. El tema de este día son los conceptos básicos del derecho laboral. Para empezar, les diremos qué es el derecho laboral. Es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. Este se encarga de regular las relaciones entre los empleadores, las asociaciones sindicales y el Estado. Bueno, pues los temas de los que hablaremos y opinaremos en este podcast son el origen y evolución del derecho laboral, origen etimológico de la palabra derecho, actores del derecho de trabajo, autoridades en materia laboral, clases de patrón, outsourcing, definición y justificación del tema, empresa y establecimiento en derecho laboral. Con estos temas podremos conocer un poco más sobre el derecho laboral. Como el ser humano durante mucho tiempo ha luchado para poder valer sus derechos, de cómo ha ido cambiando las leyes que ahora deben regirse. De igual forma, conoceremos un poco más sobre la Ley Federal del Trabajo y mencionaremos algunos artículos que vienen en esta misma. Bueno, como primer punto de vista, se sabe que el ser humano durante las diversas épocas que han pasado siempre tuvo que haber luchado de diversas formas para hacer valer los derechos que como individuo le correspondían y que desde tiempos remotos tuvo que luchar contra el que se denominaba el más fuerte. Exacto, muy buena observación, pero también en esas épocas se podía apreciar que desde un inicio comenzó siendo esclavo y los tratos eran de lo más cruel y ruin, donde su único y miserable pago era el de especie y no lo era realmente vasto, como para poder tener una vida adecuadamente alimentada. Pero sin embargo, se dice que antes de estas situaciones se pudo producir el primer documento importante en el que se reglamentaban algunos aspectos del trabajo, pero lo raro es que no recuerdo qué tipo de documento era. Qué mal soy para la memoria. Pero no te preocupes, amigo, yo te ayudaré, porque si no mal recuerdo, creo que era el código de Hammurabi, el rey de Babilonia, más de 2000 años antes de Cristo. Sí, exacto, igual yo ya recordé y sí, en aquel código sí se reglamentaban unos aspectos de trabajo, tales como son el salario mínimo, aprendizaje, formas de ejecución de algunas labores, jornales de los obreros dedicados a la elaboración de ladrillos, mineros, carpinteros, pastores, etc. No, pues creo que al parecer el hacer valer los derechos en esa época sí era mucho más complicado. Pero, pasando a otra interrogante, ¿ustedes sabían que posteriormente surge también el trabajo dependiente? Pues yo sí sé que existía, pero no sé claramente cómo fue que se llevó a cabo. ¿Pero alguien de ustedes tiene la idea de aquel término? Muy buena pregunta, Sergio, pero igual yo me quedo en las mismas que tú. Pues yo sí, pero no se preocupen, compañeros, yo les aclararé un poco del aprendizaje. El trabajo dependiente aparece originalmente en los menesteres más rudos, pues era lógico que el más fuerte se hiciera servir por los débiles, en las faenas que le resultaban más molestas. Así encontramos cómo en ciertas sociedades el hombre encargó a la mujer las tareas materiales, mientras que él se ejercitaba en la casa y en la guerra. Pero hasta donde yo también sé, creo que más tarde se pensó que era preferible esclavizarlos y destinarlos a los trabajos serviles, con lo cual sus amos quedaban en libertad para cultivar el músculo o el espíritu, o bien para disfrutar de los placeres sensuales. No, pues quizá eso fue un trabajo despreciado por los pensadores como Aristóteles, Platón y Cicerón. Pero entonces, con base a todo eso, se podría decir que el derecho laboral nació a consecuencia de las necesidades de regular las relaciones entre el trabajador y el patrón. Sí, muy bien, Vero, teniendo la finalidad de ser equitativo los derechos y obligaciones, tanto uno para el otro, y sostener el equilibrio social. Claro, ahora entiendo por qué es necesario saber claramente cómo fue que surgió el derecho laboral desde años atrás hasta llegar a la actualidad, porque creo que es la suma importancia saber la evolución del surgimiento del derecho, ya que gracias a ello es que tenemos la oportunidad de hacer valer nuestros derechos como personas. Tienes toda la razón, Billy. Todo es de suma importancia. Solo hay que saber conocerlo y aplicarlo correctamente. Eso sí,
Bueno, al parecer esto ha sido una pequeña conversación sobre la evolución del derecho, pero ahora pasaremos también a dialogar sobre el siguiente tema que es... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Viliarturo Jiménez García y hoy vengo a hablar acerca de lo que son los derechos de preferencia, ascenso y antigüedad. Hola, buenas tardes, Billy. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Podrías empezar explicándome a qué se refieren los derechos de antigüedad y ascenso? Claro, mira, como bien lo dice en el artículo 154 de la Ley Federal de Trabajo, los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto a quienes no lo sean, a quienes lo hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los sindicalizados respecto a de quienes no lo estén. Ah, mira, entonces como vemos, sí está en la Ley Federal del Trabajo. Así es, en el segundo párrafo de este precepto anula todo derecho de preferencia cuando exista contrato colectivo, este contenga cláusulas que regulen la admisión de los trabajadores. En tal situación el patrón pierde la libertad de designar a su personal y en el sindicato respectivo quien decide sobre el ingreso de los trabajadores, desde luego cumpliendo los requisitos. Oye, y dentro de este tema me parece que existe el contrato colectivo. Claro, mira, esto lo menciona en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que contiene una obligación de dar preferencia a determinada clase de trabajadores mexicanos respecto de extranjeros, de aquellos que hayan prestado servicios satisfactoriamente por mayor tiempo de los que no estén sindicalizados respecto a quienes no lo están. Está muy interesante. Lo malo es que en algunos casos pues no se lleva a cabo aquí en nuestro país. Claro, estás en toda la razón. Es lo malo de este país, pero en el artículo 155 muestra a los trabajadores que se encuentran en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación. Deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad. Tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos. Deberán presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando una situación que causa de la solicitud. Te agradezco que me hayas compartido esta información fundamental. Hola compañeros, un tema nuevo que muchos no conocen es sobre la línea de ensamble. Esta línea de ensamble es un proceso de manufactura en donde las partes son añadidas conforme el ensamble semiterminado se mueve de la estación del trabajo, en donde las partes son agregadas en secuencia hasta que se produce el ensamble final. Tengo la idea de que una línea de organización secuencial de trabajadores, herramientas o máquinas y el movimiento de los trabajadores es minimizado lo más posible. Yo entiendo, esta línea son las partes o ensambles que son manejados por transportadoras o vehículos como son carretillas, elevadores, la cual no tienen la necesidad de utilizar un transporte manual. La línea de ensamble tiene principios. Uno de ellos es que ubica las herramientas y a los hombres en la secuencia de la operación para que el componente de cada parte pueda ser trasladado a menor distancia posible mientras está en el proceso determinado. Un ejemplo de ello es considerar el ensamble de un coche que asume ciertos pasos como instalar el motor, el techo y las ruedas. Solo se puede realizar uno de estos pasos a la vez. Bueno, pasemos a otro tema.
El siguiente tema del que hablaremos son los principios rectores del derecho del trabajo. ¿Alguien sabe a qué nos queremos referir con este tema? Sí, claro, yo sí sé, compañera, pues suele ser aquellos en donde los principios rectores del derecho del trabajo están establecidos en aquellos postulados de política jurídica laboral que aparecen de manera expresa o tácitamente consagrados en sus normas. Efectivamente, Sergio, pero claro, también debemos tener en cuenta que nuestros principios también se basan en algunos tres contratos consigo, en los que son el verbal, el escrito y el tácito. Tienes toda la razón, pero ¿no nos podrías explicar un poco más en lo que consiste estos contratos, Bere? Claro que sí, compañeros, no se preocupen, les diré lo que consiste cada uno de ellos. Pues miren, como primer contrato tenemos al verbal. Consiste en que se celebra solo de palabra entre los contratantes, pero el hecho de no existir un documento no priva a las partes de ejercer su derecho. Claro, pues entonces un caso de esto sería, por ejemplo, en la compraventa de una vivienda donde existe el deber de la escritura ante notario o escribir la compraventa en el registro de la propiedad. Pero aunque son válidos, los contratos son difíciles de probar salvo que conste testigos, pruebas de cualquier tipo de contrato. Se celebra a la misma fuerza de la costumbre y el hábito de no haber hecho siempre lo mismo. Sí, exacto, Billy. Y claro que en ese consiste el contrato verbal, ya que todo tipo de contrato siempre hay que saber aplicarlo correctamente. Pero bueno, ahora, como siguiente punto, entra también lo que se conoce como contrato escrito, en donde en él se redacta y se basa en un documento haciendo prueba física de que existe un vínculo jurídico, colocando los datos de los contratantes y la cláusula finalizando con la firma del consentimiento. Y claro, para finalizar, como un último, se encuentra el tácito. En este se basa el modo de actuar del sujeto, dándole a entender al otro que acepta el contrato, el precio y por tanto ya existe el consentimiento. Wow. Saben, compañeros, pues ahora todo me queda mucho más claro sobre los contratos, pero a mi punto de vista, pues para dejar una mejor explicación, pues estaría bien si les digo un ejemplo. Un caso mío es que un albañil le llegó a pedir trabajo a mi papá solo porque vio una construcción incompleta en mi vivienda. Entonces, posteriormente, pues mi papá lo contrató y el señor albañil llegó a un acuerdo con mi papá, informándose ambos de todo lo sucedido. Entonces eso de entender que el albañil tenía la obligación de terminar con la obra y mi papá la responsabilidad de pagarle por el trabajo realizado. Esto podría ser específicamente pues un contrato tácito, como ven ustedes, compañeros. Pues sí, efectivamente, Brenda. Claro que eso se refiere a un contrato tácito, pero creo que ante cualquier situación presentada, yo opino que los tres tipos de contratos es necesario saber conocerlos para que mañana en cualquier situación presentada podamos actuar de una mejor manera. Eso sí, Meli, muy bien dicho. Pero bueno, pasando a otro punto, también hay que dialogar un poco sobre la referencia de la idea del trabajo. Pero ¿alguien de ustedes sabe a qué nos podemos referir con este término? Pues mira, compañera, yo tengo comprendido que la idea del trabajo se puede conocer como un deber social y como un derecho. Sí, enfáticamente tienes toda la razón, e incluso se sabe que consagra en el artículo 123 constitucional, donde nos define la opinión de que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Incluso todo eso nos sirve para saber aprender, satisfacer necesidades, ser mejor, cambiar de estatus social, económico, el servicio y aplicar nuestros conocimientos, así como también nos deja bien en claro los valores presentados en los que, por ejemplo, pueden ser la libertad, igualdad, equidad, estabilidad y justicia. Pues muy bien, compañeros, yo creo que con todo lo conversado sobre estos temas es súper importante para cualquier situación, solo hay que aprender cómo ponerlo en práctica de manera correcta.
don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. And you know I can't take it. Baby, you're a real place, reminds me of you. Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? Sabritas, ¿y tú qué harías por ella? Hola amigos, ahora y a continuación nos adentraremos más a fondo sobre la Ley Federal del Trabajo y las autoridades que están dentro de ella para recurrir en caso de haber un caso de materia laboral. Pero antes de eso, ¿por qué hablaremos de la Ley Federal del Trabajo? No te preocupes, compañera. Tú y yo y nuestros compañeros hablaremos de esto para que sepan qué es la Ley Federal del Trabajo, para saber de qué se trata esta ley. Compañeros, además, la Ley Federal del Trabajo es muy importante conocerla, ya que en ella se habla leyes que para muchos resulta muy aburrido y muy complicadas de entender. Pero ¿por qué resulta aburrido si nosotros como trabajadores es indispensable saber sobre esta? Porque a veces en ciertos trabajos muchos de los empleados sufren de abusos y violencia o hasta esclavitud. Un claro ejemplo son las maquiladoras u otras que a veces ni nos damos cuenta. Entonces, en esta ley está estipulado cómo podemos defendernos de eso y a dónde acudir. Pero es necesario por lo menos entender los conceptos básicos, ya que estos rigen cualquier vínculo que tú como empleado estableces al momento de ser contratado por una empresa. Sí, debes tener presente que no se trata nada más de llegar a la oficina y desempeñar tus actividades. Hay muchos trámites que tienes que cumplir, derechos y obligaciones que tienes como trabajador, así como también los tiene el empleador contigo. Además, hablaremos de las autoridades que están dentro de la Ley Federal de Trabajo para saber a dónde podemos acudir en caso de un asunto en particular que tenga que ver con materia laboral. Yo escuché que la Ley Federal de Trabajo, por ahora vigente, muestra de manera más detallada las funciones que corresponden a cada una de estas autoridades, establecimientos tales funciones que comprende el artículo 523 al 647. Además de eso, esta ley nos protege las garantías individuales, ahora también llamados derechos humanos, y se deja muy en claro que no se puede establecer distinciones entre trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social, etc. Pero seamos sinceros, compañeros, existen leyes y derechos que protegen al trabajador, pero aún así no las respetan, pasan sobre ellas y es todo un caos con los derechos. Bueno, pero sigamos ahora. ¿Qué autoridades existen para acudir a ellas? Una es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social según el artículo 524 de la Ley Federal del Trabajo. Tendrá las atribuciones que les asignen sus leyes orgánicas y las normas de trabajo. Si además, esta autoridad se encarga de coordinar la formulación y la promulgación de los contratos de la ley de trabajo para que todos sean respetados por aquellos que lleguen a formar una relación de trabajo, pero también promueve el incremento de la productividad del trabajo, esto con el fin que para todos los mexicanos tengamos trabajo, aunque el salario mínimo esté por el suelo, pero que haya trabajo, sería todo. Como en este sexenio, según el presidente, que iba a haber más nuevos empleos, apoyos, pero hasta ahora no vemos nada de la cuarta transformación más. En cambio ahí hay muchos gasolinazos, pero bueno, otra función es promover el desarrollo de capacitación y adiestramiento en el trabajo, realizar investigaciones, prestaciones de servicios, de asesoría y impartir cursos de capacitación para incrementar la productividad del trabajo, ya que el darles instrucción a los empleados ya llegan sabiendo qué es lo que van a hacer. También se encarga de coordinar la integración y establecimiento de las juntas federales de conciliación y arbitraje. Estas comisiones que se forman para regular las relaciones obrero-patronales
que sean de jurisdicción, así como vigilar su funcionamiento, ya que al existir una relación pero eso está estipulado en la ley. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, entre las funciones más destacadas de las que se encarga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentran la planificación, organización y supervisión del Plan Nacional de Desarrollo, elaborar presupuestos teniendo en cuenta los ingresos y gastos públicos de la Administración Pública Federal, gestionar la deuda pública de México, ejercer las funciones señaladas por ley en los campos relativos a los seguros y a las finanzas, establecer en cantidad y forma los estímulos fiscales a aplicar, dirigir, controlar y ejecutar las cuestiones relacionadas con los tributos y administrar la política inmobiliaria del Estado. De las funciones anteriores son solo las más destacadas, aunque resumidas pero destacadas. Pero, ¿por qué en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de México recoge todas y cada una de las funciones de la Secretaría? En total son 31 funciones, una función ha sido derogada y cifra que coincide curiosamente con el número del artículo. Pero desafortunadamente, México es un país con muchas leyes, aunque no todas las utilicen y se respeten, pero los diputados siguen formulando más y más leyes inservibles, y cabe destacar que sin embargo hay muchas funciones parecidas y que se relacionan. Al tratarse de una ley debe incluir todo de forma muy específica, pero pues tenemos autoridades de lo más corruptos y mantenidos que ni se diga. Somos el país con más diputados en el mundo. Imagínense que ejercieran de manera diferente sus funciones. El país sería de primer mundo. Una más de estas autoridades dentro de esta ley es la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Una más de las autoridades dentro de esta ley, según el artículo 530 de la Ley Federal de Trabajo. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, sus funciones son presentar o asesorar de los trabajadores y a sus sindicatos siempre que lo solicite cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo, interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes para la defensa del trabajador o sindicato, promover a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados de actas autorizadas. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene las siguientes funciones. Una de ellas es representar y asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten, esto ante cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo. Pues debería ser así. Se deberían de respetar las normas como las jornadas de trabajo. Por ejemplo, yo he trabajado en una tienda de refacciones en la cual trabajaba 12 horas y me pagaban casi el salario mínimo. No se supone que una jornada es de 8 horas, pero fue un error mío, quizás porque fue un contrato verbal y la verdad no sabía las cosas como estas leyes. Yo opino que hay trabajos en los cuales solo trabajas bajo un contrato hecho por medio de la palabra, en los cuales a veces hay muchos problemas, como nos los dijo el profesor. Hay que tener cuidado con ese tipo de contratos. También nos explicó que no es difícil hacer un contrato. Nosotros mismos podemos hacerlo y definir las cláusulas del mismo. Solo no hay que tener miedo para eso, hay que informarnos. El Servicio Nacional de Empleo es otra más de las autoridades mencionadas en el artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que el Servicio Nacional del Empleo, lo cual estudia y promueve la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos. Pero como lo dijo el compañero anteriormente, aunque ésta se encargue a regularizar y generar nuevos empleos, hasta la fecha creo que siguen siendo malos desempleados en el país. Triste realidad de México, desafortunadamente. Sí, en eso estoy de acuerdo, ya que se esperaba de verdad un cambio en México, pero pues creo que nunca llegará ese día en el cual cambiamos de verdad. Pero bueno, ¿qué más hace esta autoridad?
pues también promueve y diseña mecanismos para el seguimiento de la colocación de los trabajadores, que organiza, promueve y supervisa políticas, estrategias y programas dirigidos a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, y para los que están bien preparados. Bueno, además registra las constancias de habilidades laborales, vincula la formación laboral y también profesional con la demanda del sector productivo. Esta diseña, conduce y evalúa programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes como nosotros y grupos en situación vulnerable, pero también coordina con las autoridades competentes el régimen de normalización y certificación de competencia laboral. Ya lo ven, no todo está perdido, pero bueno, si es que estos amigos no hacen bien su trabajo, no habrá nuevos y mejores empleos en México, para que no tengas la necesidad de emigrar a otro país para salir adelante, porque al parecer en los últimos sexenios no han producido nada nuevo, sin empleos ni nada más, en cambio más muertes que otra cosa. Creo que está mal para el largo de la inseguridad y cada vez más peor. ¿Pero qué podemos hacer, compañeros? Creo que los primeros pasos están en la educación de las personas, o ya ni eso quizás, ya que los que están al frente de nosotros no saben ni leer. Ahora, ¿qué es la inspección del trabajo? Según el artículo 540 de la Ley Federal de Trabajo, sus funciones son vigilar el cumplimiento de las normas del trabajo. Bueno, casi todas, porque seamos sinceros, no todos las respetan y no todos las cumplen. Pero ¿qué podemos hacer si en las autoridades no hacen nada? Y se hacen de la vista gorda, y así como si no pasara nada, estamos mal como país desde ahí, bueno, desde nuestros altos mandos. Sí, como nos menciona el maestro, no todos respetan. Aún hay esclavitud y lo peor es que es entre los mismos mexicanos. Bueno, pero también facilita la información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo, y además, siendo así, podemos llevar una relación de trabajo más sana y así no tener muchos problemas. También nos da el conocimiento de la autoridad, las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observen en las empresas y establecimientos. Ahí a donde acudir, todo está en que uno quiera hacer valer sus derechos. Entiendo que a veces tengamos miedo a hacerlo, pero son nuestros derechos. Sí, por eso, en caso de haber violación de derechos, se realizan estudios para copiar los datos que se soliciten las autoridades y los que juzgue convenientemente, para procurar la armonía de las relaciones entre los trabajadores y patrones, además que se confieran las leyes. Ya no ven si hay quien vigila los trabajos para ver cómo son tratados los trabajadores. No estamos solo, al menos eso nos hace creer. Así hay que informarse para ver qué podemos hacer. Pues sí, compañero, pero sí hay personas que se dedican a supervisar los trabajos, como las auditorías o supervisores, los cuales llegan a ver el funcionamiento de las empresas y de los trabajadores, pero por eso hay que conocer más, porque si no el patrón no nos va a explotar. Además, como trabajadores tenemos que hacer valer nuestros derechos a una vivienda, prestaciones y a un salario. Sí, compañero, pero hay que darse cuenta que con el salario mínimo más que la verdad no nos alcanza ni para sobrevivir un día, y más con una familia, y los diputados suponen que eso nos tiene que alcanzar para llevar una vida decorosa y decente, y eso no alcanza para nada. ¿Cómo es posible que piensen así? Pero si en zonas fronterizas el salario es más alto, y ni se diga en las zonas turísticas, ahí ya se paga hasta en dólares. Vaya, creo que próximamente en México manejaremos los dólares. Bueno, pero para informarse de todo esto de los salarios es necesario acudir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la cual, según en el artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo, su deber es fijar los salarios mínimos generales y profesionales. Sí, compañeros, es la que se encarga de fijar y regularizar los salarios mínimos. Aunque está dividido por zonas geográficas en México, no todos los estados tienen el mismo salario. De hecho, en algunos son más altos. Hay que ser realistas. Es una miseria el salario mínimo, y todas las reformas que se están aprobando cada vez nos llevan más a la quiebra al país. Bueno, pero querían su cuarta transformación, pues creo que se va a tardar en llegar, porque ahora hay que seguir trabajando, porque si no, no hay para comer.
y la situación está cada vez más difícil. Sí, está cada vez peor. Y saben, otro de nuestros derechos también es que nos tienen que pagar las utilidades como trabajadores. ¿Y qué creen? Que esta es otra ley que tampoco se aplica y ni se respeta, y todavía le roban a los trabajadores. Por eso está bien, hay que saber que existe la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, que según el artículo 575 de la Ley Federal del Trabajo, determina el porcentaje correspondiente de cada trabajador según su desempeño laboral. Claro, como son sus aguinaldos, las vacaciones, prestaciones, su indemnización, su pensión, entre otros. Y para saber qué porcentaje le corresponde por los años laborados. Pues sí, pero como ahora sabes, de la mayoría de las empresas ya no dejan que los empleados o trabajadores hagan su antigüedad y que se han dado cuenta que no les conviene que reciban una pensión después de sus años laborados. Por eso ahora los contratos se hacen solo por cada 6 meses y se tiene que estar renovando según tu desempeño dentro de la empresa. Si de hecho también para estos no salgan pensionados. Existen muchas empresas en las cuales no les dan nada y a veces hay personas que conocen un poco sobre materia laboral y demandan a las empresas, pero igual es un proceso muy largo. Pues sí, pero a veces no tienen las de ganar, pues a veces los juicios y los jueces son comprados. Es muy difícil recibir una indemnización por parte de la empresa, ya sea por un despido injustificado o algún abuso. Pues a todos estos conflictos pueden acudir a Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual según el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde en el ámbito de su competencia el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones. Para el maestro 1. Euquerio Guerrero, la función cotidiana de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es impartir justicia, promoviendo la paz social y armonía en las relaciones laborales mediante la conciliación y el arbitraje. Santiago López Aguilar define al derecho laboral como el conjunto de principios y normas jurídicas que garantizan la organización de los trabajadores para una mejor canalización de su participación en la dirección política del gobierno y en particular la política económica, sindical popular. Garantiza la organización de los trabajadores. Vivimos en un mundo controlado por personas, pero esto no es del todo cierto. Cinema Park tiene el gusto de presentar Superpoderes, un emocionante encuentro cercano con los asombrosos poderes del planeta Tierra. Veremos cómo el agua, el viento, el fuego y la tierra moldean el mundo y cómo afectan nuestras vidas. Viviremos un viaje de aventura con inigualables sorpresas y efectos especiales. Relámpagos, experiencias multisensoriales, juegos interactivos y proyecciones en 3D. Veremos cómo la humanidad ha aprendido a dominar estos tremendos poderes y defenderse de ellos. Cerraremos nuestros ojos para protegernos de una tormenta de arena. Nos internaremos al centro de un tornado convirtiéndonos en uno mientras imitamos los sonidos de la naturaleza. Compre sus boletos de Superpoderes en www.cinemapark.com.mx. Cinema Park, la siguiente generación en experiencias de edutenimiento. Entrando en otro tema de interés, hablemos acerca del patrón. En nuestra Constitución, artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, los sujetos titulares de facultades y obligaciones laborales son las siguientes personas: el trabajador, artículo 8, patrón, artículo 10, sindicato de trabajadores y sindicato de patrones en el artículo 356. El empleador, o sea, el patrón, puede ser toda persona física o moral, sea de derecho privado o público. En términos de la Ley Federal del Trabajo, su artículo 10 define al patrón como la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Mi tía me platica que tiene un patrón crítico positivo, ya que se esfuerza porque haya y se respeten límites y reglas razonables. Es firme y consistente en sus juicios, que se basan en hechos comprobados. Es justo cuando se aplica una disciplina. No maltrata a sus trabajadores ni humilla. Fíjate, compañero, no todos son así.
Me tocó vivir la experiencia de tener un patrón rebelde. Se oponía a las reglas, no aceptaba consejos ni sugerencias, mantenía la actitud de sabio de su propia opinión. Su conducta era agresiva, violenta, su emoción preferida era la ira. Ser patrón de un trabajador que piensa que solo él está en lo correcto y que sus trabajadores no hacen las cosas bien, no gracias, me salgo de trabajar, porque mejor seamos trabajadores, tenemos derechos y obligaciones, y no solo por eso vamos a dejar que nos humillen. Los derechos de los trabajadores dice que también los patrones tienen obligaciones. No solo el trabajador, sino ahora el patrón tiene obligaciones como difundir e instalar y operar los lugares de trabajo de acuerdo con los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, con el fin de prevenir accidentes, enfermedades, hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente. Y esas solo son dos de varias obligaciones que tiene el patrón y no debe discriminar a nadie. Como hay obligaciones de patrones, hay prohibiciones para patrones o de sus representantes, que contempla la legislación laboral. Se encuentra exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en la tienda o lugar determinado, hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. Compañeras, a veces el patrón necesita ser estricto, porque suele pasar que un trabajador agarre confianza y empieza a llegar tarde, se tarda cuando sale a comer, no realiza bien su trabajo y solo está esperando a que le paguen. En ese momento se debe de actuar de una manera estricta y poner en práctica el reglamento. Se le puede descontar de su paga cierta cantidad por llegar tarde, y así, más grave el asunto, se le puede despedir justificando su despido. Estás en lo cierto, compañero. No porque el patrón sea amable vamos a abusar de la confianza de su amabilidad, sino al contrario, trabajar con más efectividad y entregar bien el trabajo que estemos realizando. Yo opino que un buen patrón es aquel que sabe dirigir a sus trabajadores, escucha a sus trabajadores, sabe administrar, cumple con el reglamento y los derechos del trabajador y sobre todo cumple su palabra. Ahora pasaremos a otro tema, que es el outsourcing. Este es el proceso en el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficiente por otra corporación, la cual es contratada para desarrollar esa porción del negocio. Este es un concepto que nos da un autor llamado James Parry. Esto se refiere a cuando una empresa contrata los servicios de un tercero para desempeñar una o varias tareas específicas. Por ejemplo, como en el TEC, como los policías, no son tal empleados del tecnológico. Ellos pertenecen a otra empresa, pero el TEC contrata sus servicios para hacer labor de vigilancia. Pues yo ya había leído que la Ley Federal del Trabajo prohíbe que todo el personal de un centro o una empresa. Pero una profesora de Flaxo México, que es un centro de investigación de ciencias sociales, comenta que el primer paso para regular la contratación de trabajadores es aplicar lo que ya establece el marco legal a través de inspecciones. De acuerdo con Edith Pacheco, las empresas grandes tienden a subcontratar más, pero con mecanismos formales. Se sugiere hacer un censo económico para que contemple un capítulo especial para trabajadores subcontratados. Igual hay que visualizar a este tipo de trabajadores y promover que en nuestras encuestas realmente detectemos a los trabajadores. Yo opino que es una buena forma en la que pueden trabajar las empresas, porque los gastos por contratación de personal o de recursos humanos pueden representar un gran ahorro para la empresa y puede aumentar su rentabilidad, pues con el outsourcing estas se pueden dedicar a sus actividades principales y de mayor prioridad. Igual yo creo que gracias al outsourcing se puede lograr adaptar las operaciones y sus costos a las necesidades actuales del mercado, y es posible adecuar el tamaño y el costo de estas operaciones. La verdad, como que yo no estoy muy de acuerdo con la opinión que ustedes tienen. Yo pienso que no es una buena manera para trabajar,
ya que se eliminan puestos de trabajo en la misma empresa, ya que lo que no es tan importante pues lo realizan empresas externas, y creo que eso puede traer como consecuencia encarecer la experiencia y la especialidad en esa área, y al ser contratados pues a veces por no ser empleados directos de esa empresa puede haber un bajo compromiso implícito por parte de esas personas. Opino lo mismo que tú, Brenda. Puede haber una falta de lealtad hacia la empresa, y si se contrata a una empresa outsourcing solo por su bajo costo, existe un riesgo de que haya mayor rotación de empleados y el proceso puede ser deficiente. Pues escuchando lo que opinan ustedes sobre el outsourcing, este trata de establecer alianzas con otras empresas que pueden aumentar la capacidad de la empresa para desarrollar actividades en las que no está especializada. Bueno, igual la gente puede crear su propio criterio y observar las ventajas y desventajas que este método tiene. Igual las desventajas pueden llegar a ser solo unas barreras que se pueden librar sin problemas. De igual manera les podemos recomendar algunos libros como son Outsourcing de Ben Snyder y The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring, tercera edición, de Ian Oshry. Y así pueden investigar un poco más sobre este tema y crear su propio criterio. Quisiera agregar que en el artículo 30 de la ley, en el numeral 16, establece que la empresa, para efectos de las normas de trabajo, es la unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios. En este contexto, cuando una empresa interviene como proveedora de la fuerza de trabajo y otra aporta el capital, lográndose entre ambas el bien o servicio producido, cumplen con el objetivo social de la unidad económica. Otro tema interesante es acerca de la empresa. La Ley Federal de Trabajo, es un artículo 16, define a la empresa como la unidad económica de producción de bienes o servicios. En otras palabras, es la organización total del trabajo y para la realización de un buen fin. Ricardo Romero define a la empresa como el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y relaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela. Los autores Julio García y Cristóbal Casanueva, estos dos autores definen a la empresa como una entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporcionan bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados. El crecimiento de las empresas las obligan a crear establecimientos, cada uno con su propia autonomía, pero manejando el mismo fin de la administración general. Entiendo, un ejemplo de ello puede ser cuando una agencia de viajes que se fundó en el Distrito Federal hace 20 años decidió establecer otra en Pachuca de Soto Hidalgo por necesidades de crecimiento. Entonces, con la explicación de ustedes podemos comprender que a este nuevo lugar se le denomina establecimiento, comúnmente llamado sucursal. También podemos decir que un establecimiento no fabrica ni produce ninguno de los bienes o artículos que ahí se comercializan. Más que nada, él mismo se asume como intermediario entre el fabricante y el consumidor. La atención al cliente es diferente, en cierta manera, puesto que depende del establecimiento. Yo les puedo decir que hay dos maneras. La primera, el cliente debe solicitarte el producto al vendedor y este se lo mostrará. El segundo es que el cliente pueda tomar la mercancía que se encuentre a su alcance y lo pague en caja. Un dato interesante es el origen de los establecimientos, y es que ya se practicaba en la Edad Media, en las ferias que en esos tiempos se organizaban y en las cuales agricultores, artesanos y ganaderos intercambiaban los productos que se producían. Seguidamente aparecieron los almacenes y depósitos. A lo largo de la historia ha existido en todo el mundo una distribución inequitativa de la riqueza, lo que trae como consecuencia que ciertos individuos que tienen el poder derivado de la acumulación de riqueza, y es a decir verdad, en lo que hemos aprendido, no siempre estamos tan protegidos como nos la mencionan en las leyes, ya que leyes bastante no son respetadas. Y es en verdad que es un problema. Creo que tanto trabajador como patrón debería haber una buena relación para que lleve un buen funcionamiento en la empresa. Y es que existen casos en los que un trabajador llega a ser un trabajador de confianza, lo cual es bueno en cierta forma y también malo,
pero si se puede llegar a lograr eso y así logras un buen puesto bien pagado y estable para poder subsistir en este país. Puesto, compañera, tenemos que tener una buena relación de trabajo, pero no siempre es así, ya que hay de patrones a patrones, como lo mencionamos anteriormente. Pues puedes encontrarte con un patrón crítico, pero al igual positivo, que te atienda a realizar bien tu trabajo, y disciplinados como todos tenemos que ser, pero no todos son así. Algunos son muy agresivos con sus trabajadores y no respetan los tiempos de los trabajadores. Hay patrones como los que decías de las máquinas, que hacen a veces su trabajo y te obligan a trabajar horas extras y sin pagar en días que por ley no se tienen que trabajar, y hay gente pobre que pues por falta económica debe ir a trabajar y soporta maltratos, abusos o humillaciones. Pues sí, compañeros. Los patrones no solo de ese tipo de empresas son así, sino también muchas más, que estas dependen del esfuerzo humano. Pero como siempre, los patrones recurren a trabajo de la clase económicamente débil para hacer crecer su riqueza. ¿Serían tan ricos Bill Gates y Carlos Slim sin la ayuda de la clase trabajadora? Sin embargo, a pesar de que los trabajadores son parte importante en el éxito económico de una empresa, estos solamente reciben un porcentaje mínimo de las ganancias, como lo es el salario mínimo. Ya lo vimos, que es una burla de verdad, pues es bien sabido que los patrones solo buscan a toda costa pagar un salario injusto a sus trabajadores, para que incluso en algunos casos consideren pérdidas de la empresa u otro tipo de situación para no pagarles. También para retenerles su salario y así ellos hacerse cada vez más sus riquezas. Pues ya lo ven, trabajamos para que ellos se la pasen gastando en sus lujos. Ni modos, así es México. Es importante la existencia de un área del derecho que proteja a los trabajadores de los abusos que puedan llegar a cometer los patrones. No obstante, el derecho del trabajo es relativamente nuevo. Como se ha dicho, es resultado de constantes luchas por parte de la clase trabajadora con el fin de obtener un mínimo bienestar que le permita acceder a una vida digna. Ya se ha iniciado con el estudio del derecho laboral, sin embargo, todavía existen aspectos por conocer, y es que a pesar de que existen autoridades en derecho laboral, pues esta, como vemos o hemos llegado a ver, no ejecuta sus funciones como debería de ser, ya que aún habiendo demasiadas autoridades en materia laboral, se sigue viendo todo tipo de abusos, humillaciones, discriminación y todavía hay esclavitud. O sea, ¿se imaginan desde cuándo se supone que este era un país libre y soberano? Pero hoy en día nos damos cuenta que nada ha cambiado, que seguimos mal en esos aspectos. Ya no permitiremos más ese tipo de abusos. Claro, compañeros, hay demasiados derechos para la clase trabajadora, pero pues más que la verdad, estas no son respetadas. Antes se veían más personas mayores que salían pensionadas por haber dedicado sus mejores años de su vida en trabajar en una sola empresa. Pero como lo hemos venido viendo y explicando, existen muchas cosas a favor de los trabajadores y también malas por parte de los patrones. Como un ejemplo es que los trabajadores ahora solo firman contratos por 6 meses y de ahí que si la empresa les gusta el desempeño dentro de la misma, te renuevan tu contrato, y si no, hasta ahí llega tu trabajo dentro de la empresa. Imagínense, así cuando vamos a salir pensionados o con un tipo de prestación para una casa, contar con un seguro para dejárselo a nuestra familia. Pero pues ahora así son los patrones y las empresas, y pues ni modos, a seguir conociendo cómo las empresas para poder laborar en ellas y hacer valer nuestros derechos como se debe.